Espíritu Santo. Amén. Hayamos comenzado a hablar del sacramento de la Eucaristía, el sacrificio de la Eucaristía, el santo sacrificio, la misa, la fracción del pan, el banquete pascual, el memorial, tantos nombres que tiene el gran sacramento, el sacramento de los sacramentos, el sacramento por excelencia que es la Eucaristía. Y voy a seguir encomendándome a la Virgen, que es la Madre de Cristo, la Madre de Dios, y sin duda es la persona que más ha penetrado en el misterio de la Eucaristía, desde luego ya en su vida mortal, y una vez asunta al cielo, pues es ella la que nos otorga por el Espíritu Santo pues la comprensión y la profundización en este misterio, que al fin y al cabo es el misterio de nuestra vida, el alimento de cada día que recibimos verdadero, que es Jesús mismo, porque Él lo ha dicho, mi cuerpo, mi sangre vivos, porque Él está resucitado. Pues voy a pedir a la Virgen que me dé palabras de sabiduría y de ciencia para poder explicaros un poco de este sacramento, porque ya he dicho que es una fuente inextinguible de gracia y de Espíritu Santo. Es el pozo mismo del corazón de Cristo abierto, es la misa. Jesucristo está vivo, resucitado, y en la misa se da entero. Entonces se da su corazón, su intimidad entero. Por lo tanto, pues estamos hablando de lo más grande que podemos tener en esta tierra, los cristianos, es que es Jesús mismo. O sea, cada vez que lo digo, pues teniendo a Jesús lo tenemos todo. ¿Qué más puedo decir? Bueno, pues que la Virgen me ayude. Y voy a empezar pues con unas palabras que a mí, de Santa Faustina Kowalska, que a mí cuando las escuché me dieron tanta luz que yo pienso que a todo el mundo pues le puede dar algo de luz al menos, ¿no? Ella, Santa Faustina Kowalska, tiene una visión, dice la hora santa el jueves. En aquella hora de plegaria, Jesús me permitió entrar en el cenáculo y estuve presente durante lo que sucedió allí. Sin embargo, lo que me conmovió más profundamente fue el momento antes de la consagración, en que Jesús levantó los ojos al cielo y entró en un misterioso coloquio con su Padre. Aquel momento lo conoceremos debidamente en la eternidad. Sus ojos eran como dos llamas, el rostro resplandeciente, blanco como la nieve. Todo su aspecto majestuoso, su alma llena de nostalgia. En aquel momento de la consagración descansó el amor saciado, el sacrificio completamente cumplido. Ahora se cumplirá solamente la ceremonia exterior de la muerte, la destrucción exterior. La esencia está en el cenáculo. En toda mi vida no tuve un conocimiento tan profundo de este misterio como en aquella hora de adoración. Oh, con qué ardor deseo que el mundo entero conozca este misterio insondable. Aquí yo creo que está la clave. Vamos a hablar del sacrificio, lógicamente, ¿no? Y la clave, pues, cuando los protestantes dicen o decían por boca de Lutero, o Lutero decía, mejor dicho, que ¿cómo era eso? Que la misa era sacrificio y luego estaba el sacrificio de la cruz, que ¿cuántos sacrificios había? Bueno, luego lo voy a explicar, lo que dice la Iglesia y lo que dijo el Concilio de Trento, que de nuevo es aquel concilio que clarificó todos estos asuntos para siempre en la Iglesia, porque estaban siendo atacados directamente. Pero efectivamente solo hay un sacrificio, y aquí Santa Faustina ha penetrado en lo que ya posteriormente, yo he indicado cuando he hablado de la palabra sacrificio, es la disposición interior, que desde luego se trasluce en el exterior, en la muerte exterior de Cristo, pero si Jesucristo no hubiera tenido su disposición interior, no hubiera habido ningún sacrificio, ¿no? Sacrificio interior, mi cuerpo, mi sangre, que se da por vosotros, que se derrama por vosotros. Y dice aquí, descansó el amor saciado, el sacrificio completamente cumplido. La misa, la Santa Misa, es
el sacrificio completamente cumplido. Y ya decimos, si el sacrificio de la cruz es que es el único, el mismo sacrificio. Y ahora se cumplirá la ceremonia exterior de la muerte, la destrucción exterior, pero la esencia está en el cenáculo. Yo creo que aquí está la clave de todo el melimelá, de todo el lío que se hizo Lutero, que el pobrecito, la verdad, yo me pongo en sudar y la verdad que su vida es traumática, pero yo creo que todo es mucho más sencillo de lo que parece, dentro del misterio. Pero yo creo que él no lo llegó a captar en realidad, si no hubiera creado en sí mismo esas dudas y esas doctrinas que al final confundieron a media iglesia y causaron un cisma y bueno, pues todo el drama protestante, ¿no? Bueno, pues voy a repetir muchas ideas, pero no me importa porque este sacramento lo reclama. Y nos dice Jesús que Él es el pan de vida. Si uno come de este pan vivirá para siempre, pues el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Aquel que come mi sangre come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Capítulo 6 de San Juan. Y luego dice las palabras lapidarias, pues que nos deben hacer reflexionar mucho. Nosotros cristianos que todavía podemos recibir fácilmente el sacramento de la Eucaristía, pero hay muchos que no lo reciben, no lo conocen, o lo desprecian, o han dejado de ir a misa, pues con esto del COVID, muchos ancianos le dicen, bueno, ¿para qué vamos a ir a misa si tenemos la tele, no? Es que se pierden lo mejor, porque nos dice Jesús, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. O sea que la vida Jesús la pone en condición de comer su carne y beber su sangre. Cuando todos se fueron, muchos se fueron después de aquel discurso, claro, dicen, bueno, este nos va a dar a comer su carne, ¿y qué? ¿Somos caníbales? No, porque nosotros no comemos carne de muertos, nosotros comemos carne de un vivo, del vivo por excelencia. Soy el vivo, el que vive, nos dice en el Apocalipsis, el alfa y el omega, el que vive. Está vivo, es resucitado, estoy vivo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, comer su carne, beber su sangre es lo mismo que recibir la vida, es lo mismo que recibir la vida por mayúsculas. Y repito, y de nuevo, la vida por excelencia es más que la vida biológica, la vida animal, la vida vegetal, la vida por excelencia, la vida divina, la vida de Dios que nos da y que recibimos por medio de Jesucristo a través de los sacramentos y sobre todo y principalmente de esta Eucaristía, de esta vida, de este pan y de este pan con mayúscula y este sangre, este vino con mayúscula, que nos asimila su vida divina por ser Dios. Y así, pues, insisto, vamos a ver la misa, el sacramento de la Eucaristía primero por esta dimensión que tiene de sacrificio. Ya hemos hablado de sacrificio en la otra ocasión y entonces ahora vamos a ahondar en este concepto del santo sacrificio de la misa, que es el sacrificio por excelencia. La misa, o el santo sacramento, o el sacramento de la Eucaristía, tiene dos dimensiones. Una que es propiamente el sacrificio y otra que es el banquete por el cual se hace sacramento. ¿Por qué? Porque en ese banquete estamos nosotros invitados a recibirle personalmente, comerle, comulgarle por la comunión. Pero tiene esas dos dimensiones. Un gran error que ha existido recientemente y que todavía pues está ahí candente es el de ver la misa solo como un banquete en el cual pues todos nos hacemos amigos y nos unimos a Dios y tal. Pero es que antes de ser banquete, si es banquete es precisamente porque ha sido sacrificio. Y este sacrificio se expresa en las palabras de Cristo. Este es mi cuerpo, mi sangre, ofrecido por vosotros, ofrecido por ti y por mí en particular, mi sangre derramada por ti y por mí. Este es el aspecto de sacrificio, porque el sacrificio es un amor que se da.
Y es Cristo mismo quien se ofrece. Y es Cristo mismo quien celebra. Esto es el gran quid de la misa. Cristo mismo es el sumo eterno sacerdote que celebra. Y Cristo mismo es él mismo la víctima que se ofrece. Hay un aspecto dentro del sacrificio que no sé si llegué a comentar antes, que es el que dice que, a ver si lo encuentro, bueno, como tal, el sacrificio implica que haya una víctima, ¿vale? Una víctima que se inmola o que se ofrece, como ya estamos diciendo, ofrece en beneficio de aquel o aquello por lo que se ofrece el sacrificio. Por ahí teníamos los sacrificios paganos, donde siempre se ofrecían víctimas, y también los sacrificios del Antiguo Testamento se ofrecían víctimas de sangre, se mataban a los animales y se ofrecían a Dios, pues para, primero porque Dios lo había dicho, que era así el culto que de momento pedía de ellos, del rito antiguo, del Antiguo Testamento, pero en propiciación, ya veremos lo que significa esta palabra, en reparación, expiación, en adoración a Dios y para pedirle pues todo lo que necesitamos, ¿no? Eso es como tal el sacrificio. Es una cosa sensible que se toca, que se inmola o se destruye una víctima y que se lleva a cabo por un ministro legítimo en reconocimiento del poder de Dios sobre todo lo creado. Y así, pues repito, la Eucaristía es sacrificio como tal, porque en ella es Cristo quien se ofrece al Padre, quien se inmola o se destruye en el Espíritu Santo por medio del sacerdote, que primeramente es el mismo. Jesucristo es el sumo y eterno sacerdote, pero por medio del sacerdocio ordenado de la Iglesia. Pero cuando el sacerdote realiza lo que dijo Cristo, haced esto en memoria mía, ya no es el sacerdote quien está realizando el sacrificio, es Jesucristo mismo que se está ofreciendo a sí mismo al Padre como sacerdote y víctima. Este es un gran misterio, pero propiamente es el misterio de la misa, ¿de acuerdo? Y es el misterio que reclama nuestra fe. Nuestra fe, que es una fe confiada, no es una fe absurda, que no tiene apoyo en la razón, sino que es una fe que pone a la razón en un segundo lugar, pero tampoco contradice la razón. Tampoco es una fe, como diría Lutero, una fe fideísta que no precisa de razones, sino que solo se fía en un solo sentimiento. No hay nada que contradiga a la razón todo esto que hemos dicho. Jesucristo es el mismo quien se ofrece y la víctima. Repito, Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la nueva alianza, quien por el ministerio de los sacerdotes ofrece el sacrificio eucarístico, y es también el mismo Cristo la ofrenda. Y así pues nos ponemos en el momento del cenáculo, en esta noche en la que Santa Faustina y tantos santos y nosotros mismos hemos querido entrar y penetrar y contemplar, meditar. Y aquí es el momento del amor extremo, es el amor extremo. El sacrificio como tal no se entiende sin la palabra amor, el verdadero sacrificio, porque amor es buscar el bien de aquel quien se ama, del amado, y Jesucristo se ha ofrecido por nosotros al Padre en oblación como víctima en el Espíritu Santo, porque por amor a nosotros, un amor extremo, ardientemente deseado, comer esta Pascua con vosotros. Dice que los amó hasta el extremo y nos dio el mandamiento del amor. ¿Cómo? Como Él nos ha amado hasta el extremo. ¿Cómo? Ofreciendo su vida por nosotros. Él, pues así nosotros dándola por nuestros hermanos. Y así, para dejarnos una prueba, una prenda de su amor, pues como los enamorados se dejan, pues toma, te voy a dar un detalle para demostrarte, bueno, como prueba de lo que te amo, ¿no? Que no es nada lo que yo te doy, es mucho más el amor realmente que tengo por ti, pero yo te doy este pequeño detalle, ¿no? Pues así como prueba de este amor y para no alejarse nunca de nosotros, porque nos dice, yo estoy siempre con vosotros hasta el fin del mundo, no os dejaré solos, haciéndonos
partícipes, o sea, partícipes de su Pascua, o sea, del paso de este mundo al Padre por medio del sufrimiento y de la cruz y la resurrección, para dejarnos una prueba de este amor, repito, instituye la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección. Vamos a ver qué significa después la palabra memorial. Instituye la Eucaristía como memorial de su muerte y resurrección y ordena a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno. Y así tenemos del tirón dos sacramentos. En el mismo momento que Jesucristo instituye la Eucaristía, instituye su cuerpo, su sangre, nos da a comer su cuerpo y su sangre, les manda a sus apóstoles que hagan esto, haced esto en memoria mía. Y de este momento les está haciendo sacerdotes. Sacerdotes es otra palabra que, bueno, aunque no venía al caso, pero lo voy a decir ahora su significado. Tiene la misma raíz sacer, de sagrado, y el dote es aquel que da lo sagrado. Por lo tanto, el sacerdote es aquel que nos da, que nos hace partícipes de lo sagrado. Por eso es sacerdote quien celebra o hace confecciona, se dice así esa palabra, los sacramentos, o tiene la gracia del sacramento para, de su sacramento, de su orden, para conferir la gracia a los sacramentos, hacerlos eficaces, precisamente porque es sacerdote, o sea, porque su oficio es dar lo sagrado, configurarnos en lo sagrado, hacer de puente entre la creación y el creador, que es Dios, que es lo sagrado. ¿Veis? Pues en ese momento que le dice Jesús, haced esto en memoria mía, lo que está haciendo ni más ni menos es hacerles partícipes a ellos los apóstoles, pobrecitos, del sacerdocio de Cristo, que dice la carta a los Hebreos, el sumo sacerdote, porque Jesucristo es sacerdote, según el rito de Melquisedec, como dice la carta a los Hebreos, pero es el sacerdote por excelencia, es el sumo y eterno sacerdote, ¿no? Y así, como ya hemos dicho, la Eucaristía viene a ser el fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Y todos los demás sacramentos, y así como todos los apostolados, obras de caridad, oración, etcétera, etcétera, están ordenados, unidos a la Eucaristía íntimamente, como fuente, y además, como fin, están ordenados a ella. Y así la Eucaristía tiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo, nuestra Pascua, que ha sido inmolada. Decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. Y así se le llama, repito, el sacramento por excelencia porque en él se encuentra Cristo presente, quien es la fuente de todas las gracias, de todos los demás sacramentos. Por eso la Eucaristía es la fuente de los demás sacramentos y el culmen, porque es Cristo mismo, que es Dios, que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo y nos une en la Eucaristía al mismo en su cuerpo, para llevarnos al Padre, hacernos uno con Él, llevarnos al Padre en el Espíritu Santo. Yo creo que va quedando ya claras las ideas, ¿no? Y así todos los demás sacramentos tienen como fin la Eucaristía, ayudando al alma para recibirlos mejor. O sea que la Eucaristía ayuda al alma para recibir mejor los demás sacramentos. Bueno, pues como decía, es el sacramento del amor por excelencia, el amor que es el Espíritu Santo, que se nos ha dado, el Espíritu Santo, como que dice San Pablo, como dice, es el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Bueno, el amor se identifica con la tercera persona de la Trinidad. El amor del Padre y del Hijo es tan potente, tan sustancial, que dan lugar a una tercera persona, que es Dios en sí mismo, que es el amor que se tiene entre el Padre y el Hijo. Y ese amor es el bien que se están continuamente comunicando entre el Padre y el Hijo, y es un amor siempre de bien que se derrocha, se derrama hacia nosotros por pura complacencia, es decir, por puro deseo, por puro querer de Dios. Quiere nuestra creación, nuestro bien y nuestra vida divina, pero porque quiere, no porque le añadamos nada a Dios, a su divinidad. Nosotros criaturas no añadimos nada a Dios, ¿no? Bueno, pues este sacramento de la Eucaristía, como toda la vida de Jesucristo, está anunciado en el Antiguo Testamento. Está anunciado en figuras, en velos, en acontecimientos,
y que quedan velados y que son plenamente revelados y llevados a su cumplimiento, a su plenitud en Jesucristo. De manera que recordáis que en el Antiguo Testamento pues estaban todos los sacrificios del templo, estaban los sacerdotes de Leví, los hijos de Leví, dentro de Leví los hijos de Aarón, dentro de la tribu de Leví, Aarón, que eran los sacerdotes, estaban dedicados al culto de Dios y a llevar a todo el pueblo de Israel a Dios. Eso era el objetivo del sacerdocio de Aarón. Moisés unge a Aarón y a sus hijos, lo vemos en el libro del Levítico. Y todo esto es querido por Dios, pero no es querido por Dios como definitivo. Esto lo explica muy bien la carta a los Hebreos, sino temporalmente. ¿Hasta qué? Hasta la llegada de aquel que los cumple en sí mismo. Por eso Jesucristo dice, es que yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle cumplimiento. Como Él es el que le da cumplimiento, como Él es el verdadero sacrificio, dice, como dice, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, sin embargo me has abierto el oído, dice en el Salmo, o bien me has dado un cuerpo ¿para qué? Para ofrecerse como víctima, ¿no? Romanos 12 también lo dice, pues llega Jesucristo y cumple la ley, por lo cual todo el rito antiguo, el Antiguo Testamento, el templo, los sacrificios, todo eso cae bajo su propio peso. O sea, no tiene sentido. Lo de antes era figura de lo que había de venir. La sangre del animal no puede salvar a nadie, por mucha buena intención que tengamos. Es la sangre de Dios hecho hombre, o de la sangre del hombre que es Dios. Si fuera solo Dios no podría ponerse en nuestro lugar de hombre, entonces no podría tener sangre para ser derramada en perfecto sacrificio, en perfecta oración al Padre. Y si fuera solo hombre, pues tampoco tendría potencia de sacrificial, aparte de estar herido por el pecado, ¿no? Pero es solo Dios quien tiene el poder de salvar al hombre. Por tanto, hubo menester que Cristo, el Verbo, se hiciera carne en Cristo. Y así, este sacrificio de la misa, el santo sacrificio de Jesucristo, el santo sacramento, fue anunciado en la cena pascual que se celebraba año tras año por los judíos, con los panes ácimos como recuerdo de la salida apresurada de Egipto, Éxodo 12. El sacrificio del Cordero Pascual que libró la muerte del pueblo de Israel en Egipto, la sangre del Cordero, que marca las jambas y hace que el ángel exterminador no entre en las casas. Bueno, pues aquí claramente ya estaba anunciado el sacrificio de Cristo en su sangre, en su cuerpo. Es un gran misterio y de hecho Él escoge la cena pascual. Ardientemente he deseado comer esta cena pascual con vosotros. Luego, bueno, hay aquí un lío que lo explica muy bien Benedicto XVI en su libro acerca de las fechas de la Pascua, y vemos que realmente Jesucristo lo que hace es celebrar su propia Pascua, y que la cena que ellos comen según las fechas no correspondería exactamente con la Pascua judía, sino que se adelanta a Jesucristo un día antes. ¿Para qué? Para hacer coincidir el sacrificio de su cruz, de su muerte, con el momento en que se inmolan los corderos en el templo, para dar claramente cumplimiento a esta profecía o a esta figura que es la Pascua judía, Éxodo 12, ¿no? Entonces, propiamente la cena pascual de Cristo es el sacramento que instituye el cuerpo y la sangre, porque la comida que comen no es la cena pascual, es una comida aparte. Jesucristo la viene a adelantar para hacer coincidir la muerte, su muerte física, con el sacrificio de los corderos. Esto Benedicto XVI en su libro, bueno, iba a decir lo borda, todo lo borda Benedicto XVI, la verdad. Es un gran maestro. Bueno, y luego también hay otras prefiguraciones de este sacramento, o símbolos de este sacramento, o imágenes o figuras de este sacramento. Es decir, sucesos o acontecimientos del Antiguo Testamento que nos están hablando claramente del momento de la misa o del santo sacrificio. El momento de la consagración de Jesucristo, convierte el pan en su cuerpo y la sangre el vino en su sangre. Uno de ellos es el sacrificio de Melquisedec, sacerdote sin genealogía, sin origen, que en acción de gracias por la victoria de Abraham ofrece pan y vino. Génesis 14, 18. Esto también lo habla muy bien, lo explica muy bien la carta a los Hebreos. Jesucristo tiene un nuevo sacerdocio que no pasa y es verdadero, y es
el cumplimiento del sacerdocio de Aarón. Repito, los sacrificios del Antiguo Testamento no podían salvar, pero Jesucristo, que ha recibido un cuerpo y además es Dios, sí puede salvarnos. Y Jesucristo no tiene genealogía, tiene una genealogía humana, según José, su padre putativo, pero realmente sabemos que él no es hijo engendrado por San José, él es hijo de María y Dios, y es Dios y María, y es hijo de Dios, María es madre de Dios, pero María no ha engendrado a Dios, María ha engendrado a su hijo. Bueno, a ver si nos hacemos... Es decir, que Jesucristo tiene dos momentos, dice el credo, ¿no? Engendrado, no creado, ¿de quién? Del Padre. El Padre está continuamente engendrando al Hijo en la Trinidad, en una eternidad continua que se sale del tiempo de nuestra creación. Y aparte, fue engendrado en el seno de María sin concurso de varón, de María Virgen. Por tanto, es el Padre quien ha creado la naturaleza humana maravillosa directamente en el seno de María, sin concurso de varón. Por eso se dice también que no tiene genealogía, ¿de acuerdo? Como el sacerdote de Melquisedec. No sé si estoy liando las cosas, pero yo creo que nos hacemos un poco de idea de lo que yo quiero decir, ¿no? Bueno, pues el sacrificio de Abraham, que está dispuesto a ofrecer la vida de su hijo Isaac, pero que al final no la llega a ofrecer. ¿Quién es el que ofrece al final? ¿Quién es el verdadero Abraham que ofrece a su hijo? El Padre, que ofrece a su hijo. ¿En qué? En beneficio nuestro. ¿Por qué? ¿Por crueldad, como a veces se ha mal interpretado? No, jamás, sino en beneficio nuestro. Solo había una posibilidad de rescatarnos del dominio de la muerte y del pecado y del demonio, que era que el Hijo se pusiera en nuestras manos para cargar sobre sí nuestros pecados y así llevar a toda la humanidad al Padre. Y por amor nuestro, el Padre permitió que el Hijo se encarnara para ser maltratado por nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos de esta manera del poder del infierno. No era obligatorio que le maltratáramos. De hecho, ha habido muchos santos en la historia de la Iglesia que jamás han cometido un pecado mortal e incluso han sido santificados en el seno de su madre. Por ejemplo, San Juan Bautista y otros santos, San Juan Evangelista o Teresa de Niño Jesús o San Rafael Arnaiz, no han cometido pecados graves en su vida. Es decir, que no era completamente obligatorio que el Hijo muriera, pero lo que pasa es que por la malicia del mundo, San Jesucristo tenía plena certeza que iba a morir y de muy mala muerte por mano de los hombres, ¿no? Y de esta manera iba a cargar sobre sí todo el pecado del mundo para llevarnos al Padre. Entonces, el Padre es el verdadero Abraham que ofrece a Isaac. Y también hay otro Abraham que de verdad ofrece a Isaac, que a mí me conmueve muchísimo, que es María, que es su madre. María siempre está ofreciendo al Hijo. Siempre está ofreciendo al Hijo en beneficio nuestro. María lo ha ofrecido, ha hecho el sacrificio íntimo en su interior desde el momento de la encarnación para que el Hijo se pusiera en nuestras manos para hacer nosotros del Hijo de Jesucristo lo que quisiéramos. Y lo que hemos hecho desgraciadamente es tratarlo mal, llevarlo a la cruz. Imaginaos el sufrimiento de María. María es el verdadero Abraham en la tierra que ofrece a su Hijo. Y el otro acontecimiento que habla de la Eucaristía es el maná con que se alimentó al pueblo de Israel en el desierto. Éxodo 16. ¿Recordáis el maná que venía del cielo y alimentó durante 40 años al pueblo de Israel, que tenía todos los sabores? Bueno, pues esto es figura de la Eucaristía. También la Eucaristía fue profetizada de otras maneras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios se habla de comer el pan y beber el vino que les había preparado en un banquete, Proverbios 9:5. O el profeta Zacarías habla del trigo de los elegidos, del vino que purifica. Y así hay varias profecías de la Eucaristía que están más o menos veladas a lo largo del Antiguo Testamento. Pero bueno, viene Jesús y aquí hacemos una pausa y en la próxima charla seguimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.